Buenas tardes. Volvemos a empezar un poco tarde esta vez. Es que había intentado grabarlo de antemano y compartir el video. Y por alguna razón no se quiere compartir solo como foto. Entonces vuelvo a hablar live. Funciona mejor, ¿no es cierto? Pues la semana pasada habíamos empezado a mirar las bienaventuranzas que se encuentran al principio del Evangelio de Mateo y capítulo 5. Y habíamos mirado lo que dijo Jesús en la primera de las bienaventuranzas, que era bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta vez miramos a la segunda de esas bienaventuranzas, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. Hoy en día vemos a gente llorando o lamentándose. Vemos, por ejemplo, a muchas personas que están llorando a los muertos de la COVID-19. Y otros están llorando por las inconvenientes. Hay muchas personas a través del mundo entero que están llorando o lamentando ahora todos los muertos que han sido causados por el racismo. Ese racismo que es una peste en todos los países y que causa tanta injusticia en el mundo. Razones para llorar los hay, muchos. Pero a pesar de esto, una cosa que el mundo procura evitar es justamente llorar. Dicen: olvídate de tus problemas, dale espalda a tus preocupaciones, a todo lo negativo, hay que ser positivo. Y con la manía del placer, pues el mundo está rechazando todo el pensamiento de tristeza. Es por eso que muchos rechazan el cristianismo y rechazan hasta el mismo cristiano. ¿Por qué? Porque le parece ser un aguafiestas. Pero este evangelio dice: felices los que lloran. Y en el evangelio de Lucas, Jesús dijo al capítulo 6, versículo 25: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Es interesante que el mundo dice: enhorabuena a los que son alegres. Y Jesús dice: enhorabuena a los que están llorando. La iglesia de nuestro siglo muy a menudo, demasiado a menudo, demuestra su enfermedad espiritual cuando refleja al mundo en ese aspecto. Hay que ser alegres, dicen. Hay que demostrar su fe con una sonrisa a veces forzada. Es divertido ser cristiano. Como en otro siglo hubo una falsa lamentación con cristianos llorones, pasándose por piadosos, ahora hay un falso gozo, una alegría artificial que huye todo lo que es serio. En este estudio vamos a mirar aquella lamentación que es bíblica. Es decir, la actitud bíblica de llorar, una actitud que va a producir el verdadero gozo. Empecemos con el ejemplo que tiene el creyente en cuanto a llorar o lamentarse. Recuerden que esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, fue dicho por
el mismo Salvador, por Jesús mismo, quien era el mejor ejemplo de llorar. ¿Sabe que no hay ninguna mención en ninguna parte de la Biblia de que Jesús haya reído? Obviamente eso no significa que nunca rió, nunca se rió. Y yo me imagino que hubo momentos en que pudo reír. Ya sé que a veces hizo unos comentarios que deben haber hecho reír a algunos de los oyentes, porque tenía unas respuestas, a veces unas ocurrencias bastante especial. Pero lo que está relatado no hay ninguna mención de su risa. Lo vemos a veces enfadado, por ejemplo en el templo, cuando echó a los mercantes. Lo vemos sufriendo con hambre y con sed. Lo vemos cansado. Lo vemos triste, llorando al sepulcro de Lázaro en el Evangelio de Juan capítulo 11 y versículo 35. Lo vemos llorando por Jerusalén en el Evangelio de Lucas capítulo 19, 41 hasta 44, donde se está, llorando, lamentándose. No dice que lloró específicamente, pero se estaba lamentando del hecho de que los de Jerusalén, aunque él se ofrecía como Salvador, no querían venir a él, no querían creer en él, no querían arrepentirse, no querían venir a él para tener el camino hacia Dios Padre. Entonces se lamentaba de esto. Siglos antes de eso, el profeta Isaías había dado una imagen de cómo sería el Salvador futuro. Y él le llamó el varón de dolores, o en algunas traducciones, varón de tristezas. Lo vemos en Isaías capítulo 53 y versículo 3. Es interesante que en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 57 vemos que Jesús parece haber parecido mucho más viejo que su verdadera edad. Lo digo porque la gente que le hablaba parecía pensar que tenía como unos 50 años. Y en la realidad Jesús solo tenía unos 30 años. ¿Por qué parecía mucho más viejo de su verdadera edad? ¿Qué les parece? ¿Podría ser porque había pasado mucha tristeza? ¿Podría ser porque era muy serio? Y ciertamente había sufrido, no había tenido una vida fácil físicamente. El apóstol Pablo, después de muchos años de ministerio, escribiendo a los romanos, en Romanos 7, 24, dice: "Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?" Es fuerte eso, que Pablo era tan triste siempre. No, él les dijo, también habló mucho de su gozo en otras situaciones. Eso era capítulo 7. En Romanos capítulo 8, que es un capítulo que habla de nuestra esperanza, pero habló del hecho de que toda la creación está gimiendo por la redención, por el restablecimiento de todo en la nueva tierra y nuevos cielos. Pero Pablo añade, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso en Romanos capítulo 8 y versículo 23. En otras palabras, está diciendo
todo no está bien todavía. Todo no va bien todavía. Gemimos porque anticipamos cuando irá bien, eventualmente. Cuando Pablo escribió a Tito, un misionero que él había enviado a Creta, él le dijo que exhortara a los ancianos, a los líderes de las iglesias, y dijo que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes. Y en el mismo capítulo 2 y el versículo 7, le exhorta a Tito de ser un ejemplo él mismo, presentándote como ejemplo, mostrando seriedad. Estoy dejando ciertas partes del texto, sencillamente porque quiero enfocar en esto de la seriedad. Es interesante que el modelo bíblico parece más bien ser seriedad que alegría. Hasta Santiago, en capítulo 4, versículo 9, dijo, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Santiago, capítulo 4, versículo 9. Ahora bien, estoy muy consciente de que Pablo en la epístola de Filipenses, habló mucho del gozo del cristiano. Y en el capítulo 4, versículo 4, dijo, regocijaos siempre en el Señor. Lo repito, regocijaos. Claro que hay gozo y alegría en la vida cristiana. No quiero que me entiendan mal. Pero hay que saber ser triste, hay que saber lamentarse también, hay que saber ser serio. Porque hay una seriedad, hay una tristeza en la vida. Hay que ser realista. Ahora bien, ¿cuál es la razón de llorar? Sería muy necio de llorar sencillamente para llorar, ¿no? ¿Se imagina? ¡Oh! ¡Qué miserable que somos! ¡Qué triste! ¡Oh! ¿Por qué es triste? Ay, no lo sé, pero somos tristes porque somos buenos cristianos. Es que creo que nos encerrarían por ser locos, y con mucha razón. No lloramos por llorar. Pero la lamentación, la tristeza, el hecho de llorar, es el resultado de una percepción correcta del pecado. Si muchos supuestos cristianos parecen a veces ser tan superficiales y ligeros, sería porque tienen un sentido defectuoso del pecado. Y también sería por la falta de entender la verdadera naturaleza del gozo cristiano. Un verdadero sentido del pecado ha de venir antes de que se pueda gozar verdaderamente de la salvación. Mucha gente pasa sus vidas rebuscando este gozo cristiano y buscan en vano porque buscan en el lugar equivocado, lo buscan en sí mismo, lo buscan en alguna relación con Dios que no trata primero con el pecado en sus vidas. El hecho de llorar es el resultado también, es el resultado de mirarse a sí mismo. Y eso es interesante porque recuerden que la semana pasada hemos mirado que dice bienaventurados los pobres en espíritu y hemos visto cómo eso significaba que eran gente que se miraba a ellos mismos, se autoexaminaban y se reconocían tal como eran. Pues el creyente necesita un continuo examen de sí mismo. Pero también hay que llorar por los pecados de los demás. Lo comenté antes que Jesús lloró a la tumba de Lázaro en el Evangelio de Juan capítulo 11. Pues, ¿por qué estaba llorando?
cuando sabía muy bien que Lázaro iba a resucitar. Estaba llorando por el feo resultado, la fea consecuencia del pecado del hombre. No del Lázaro en particular, pero de todos. Ya sabemos que todos morimos eventualmente, pero es que todos pecamos. Y en Efesios 2, versículo 1, leemos que todos hemos nacido muertos, de ciertos modos espiritualmente muertos. Entonces, espiritualmente muertos, pero físicamente vivos, pero eventualmente físicamente también muertos, ¿no? Entonces estaba llorando por eso. También Jesús se estuvo lamentando sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él había ofrecido a Jerusalén el perdón de pecados. Había ofrecido a Jerusalén el camino hacia Dios Padre. Y ellos no querían. No querían. El problema no es porque Jesús va a impedir a alguien de venir a Él. El problema es que la gente no quiere venir a Él. Y por eso se lamentó sobre Jerusalén, el pecado de Jerusalén. Según el comentarista y predicador galés Martin Lloyd-Jones, cualquier verdadero discípulo de Jesús va a llorar en esta manera. Ahora bien, hemos hablado de lamentarse y llorar y suena bastante negativa y triste, ¿verdad? Pero eso no es todo. Porque el texto dice, bienaventurados los que lloran porque ellos hallarán consuelo o consolación. Y por último, debemos considerar ese consuelo, esa consolación del que llora. Porque el verdadero creyente sabe llorar, pero sí haya consuelo. Es interesante que en los salmos muy a menudo empiezan de manera algo depresiva. Algunos empiezan de manera muy triste, pero a medida que el salmista se expresa y mira hacia el Señor, vemos que muy a menudo terminan con un sentimiento de victoria y de gozo, de alegría. Pero me gusta particularmente el Salmo 126, los versículos 5 y 6, los dos últimos versículos del Salmo 126, donde leemos, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En otras palabras, las lágrimas acaban produciendo gozo, cuando las lágrimas vienen por la buena razón. Es solo el hombre que grita como Pablo, oh miserable de mí, que pudo también decir en los versículos siguientes, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo, que habló de esta miseria, era uno de los hombres más felices. El creyente encuentra consolación, no solo en el presente, sino también en su esperanza. Él sabe que llegará la gloria de Dios, que Dios será glorificado. Y él sabe que él mismo, según Colosenses 3:4, que cuando Cristo en nuestra vida aparezca, nosotros también apareceremos con él en la gloria. Él sabe que llegará el día cuando Cristo vendrá y que el pecado marchará. Él sabe que habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Tenemos toda la esperanza al mundo.
aun si de manera realista lloramos por las cosas de ahora. Pero el mundo que se está riendo no tiene ninguna esperanza. Por eso tienen que tomarlo toda a la ligera, para tapar su verdadera miseria. Nosotros tenemos una esperanza. Nuestra esperanza no es la ONU, aunque es una organización muy importante. No es en Greenpeace, aunque hacen buenas cosas. No es el socialismo ni en el capitalismo, aunque esas cosas tienen cada uno sus aspectos que pueden ser positivos y otros a veces menos. Pero nuestra esperanza no es en esas cosas. Nuestra esperanza es en algo seguro, o alguien seguro. Es en Cristo. Él es nuestra esperanza. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza su vida? No es que usted debe ser un llorón, y si lo es solo para demostrar su religiosidad, pues eso sería muy feo y espero que cambie pronto. Pero, ¿cuánta seriedad hay en su vida cristiana? Lo que hace falta, lo que se necesita, no es adoptar una actitud. Lo que hay que hacer es acercarse a Jesús. Estar en comunión con Él, dejar que Él viva su vida a través de la suya. Entonces va a compartir los sentimientos que están en Jesús, que será a veces una tristeza, pero una tristeza que produce gozo. Pero, ¿está dispuesto a eso? ¿Está dispuesto a abandonar una vida alegre, sin cuidados, para seguir a Jesús y vivir su vida? ¿Está usted dispuesto, primero de todo, a tomar la vida en serio? ¿A hacer frente a su propia vida y reconocer lo triste de sus pecados? Porque si usted está dispuesto a esto, Jesús va a hacer su obra dentro de usted, dentro de su vida. Le deseo mucho gozo. Mucho gozo. Pero recordemos que para tener ese gozo hay que pasar también por lamentaciones y tristeza y seriedad. Que el Señor les bendiga abundantemente.